Comentario Juan capítulo 13 y 14. Capítulo 13. Contraste. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Capítulo 12, versículo 36. Con capítulo 13, versículo 1. Y verá que hemos avanzado a una nueva sección del Evangelio de Juan. A lo suyo el mundo vino y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Ahora él se aparta de su ministerio público a la nación y se reúne en privado con los suyos, los discípulos. Capítulo 13 al 16 registran el ministerio de Cristo en el aposento alto a los discípulos, mientras los preparaba para su muerte y la obra que harían después de su ascensión. El capítulo 13 contiene 3 lecciones importantes para todos los cristianos. Una lección de humildad, versículo 1 al 5. La acción de Jesús al lavar los pies fue un ejemplo de humildad y servicio. Versículo 15. En los países del Medio Oriente eran los esclavos los que lavaban los pies de los invitados. Aquí Cristo ocupó el lugar de un esclavo. Dejó esto en claro que sus discípulos, en los versículos 13 y 16, si su Señor y Maestro les había lavado los pies, deberían también lavarse los pies unos a otros y servirse en humildad. Esto debe haber sido un contundente reproche a los 12, porque esa misma noche habían discutido quién sería el mayor. Y hace Lucas capítulo 2, versículo 24 a versículo 27. Las acciones de Cristo en los versículos 1 y 5 representan lo que hizo cuando dejó el cielo para venir a la tierra. Se levantó de su trono, dejó a un lado la expresión externa de su gloria, se hizo siervo y se humilló para morir en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Delinea hermosamente estos pasos. Después de completar su obra de redención, se puso sus vestidos y se sentó, versículo 12, describiendo como sombra anticipada su resurrección, ascensión a la gloria y su sentarse a la diestra del Padre. Pedro debe haber recordado esta lección en humildad años más tarde cuando escribió 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 al 6. Lea estos versículos cuidadosamente. Hoy en día, demasiados cristianos están luchando por reconocimiento y posición y necesitan recordar esta lección de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una lección en santidad. Versículos 6 al 17. Las palabras de Cristo a Pedro en el versículo 8 son importantes. Si no te lavare, no tendrás comunión conmigo. Hay una diferencia entre unión y comunión. Pedro estaba en unión con Cristo como uno de los suyos, por medio de la fe, pero el pecado puede interrumpir nuestra comunión con el Señor. Hay una diferencia entre la condición de hijo y la comunión. Solamente en la medida en que permitamos que Cristo nos limpie, podemos permanecer en comunión con Él y disfrutar de esa comunión por medio de la fe. En el versículo 10, Cristo hace una importante distinción entre lavar y limpieza. El versículo literalmente dice: el que se ha limpiado de una vez por todas y por completo no necesita hacer nada más que lavarse los pies. En tierras orientales la gente usaba baños públicos mientras caminaban por las calles polvorientas. Los pies se ensuciaban. Al llegar a casa no necesitaban
bañarse otra vez, necesitaban únicamente lavarse los pies. Así es con el creyente. Cuando somos salvados, se nos lava por completo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Cuando confesamos nuestros pecados diariamente al Señor, se nos lava nuestros pies y se limpia nuestro andar. 1 de Juan capítulo 1, versículo 7 al 9. A los sacerdotes judíos se les ordenaba que se bañaran por completo. Éxodo capítulo 29, versículo 4, lo cual es un cuadro de nuestra limpieza de una vez por todas. Pero Dios también proveyó el lavatorio. Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. Para que lo usaran diariamente para lavarse las manos y los pies. Hoy Cristo limpia a su iglesia mediante el agua de la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26, Juan capítulo 15, versículo 3. Amén.